Bueno, como ustedes, o la mayoría de ustedes saben, yo soy partidario de las reuniones presenciales. Creo que ellas tienen la posibilidad de un intercambio más rico, más profundo entre los asistentes que las reuniones virtuales. Pero la reunión virtual tiene una ventaja también, que es que nos ha permitido y nos va a permitir también tener acceso a muchas personas que van a intervenir en el instituto y que no lo podrían hacer presencialmente. En este caso, también la ventaja que tiene es que hoy estoy imposibilitado de moverme porque tengo un pinzamiento de discos y no obstante ello puedo estar presente con ustedes junto a la más que interesante exposición que va a realizar nuestro participante hoy. Eh, Voy a recordarles a título de colaboración las reuniones y los integrantes que van a exponer durante las distintas sesiones ordinarias del instituto. La primera de hoy, Raúl Arlotti, va a hablar sobre arquipolítica y democracia en la posmodernidad. En junio estaba programado Antonio Martino, que iba a hablar sobre democracia digital, vicios y virtudes. Pero me ha dicho Antonio que no va a estar en la Argentina en ese momento, de tal manera que la fecha de junio queda abierta. Y me parece oportuno, y recién compartíamos la idea con Raúl y con Carlos, de que nos reuniésemos ese mismo día, junio 5, en un conversatorio, para que cada uno de nosotros exponga los claroscuros del pasado, presente y futuro de la democracia argentina que hoy cumple 40 años. Me parece que podemos hacer una reunión de estas características, en lo posible presenciales, y que en ellas cada uno exponga en 5 minutos, 7 minutos sus opiniones y luego abrir la conversación para cambiar ideas. Eso sería el lunes 5 de junio. El lunes 3 de julio, Mario Federici va a hablar sobre mutaciones del conservadurismo. El lunes 7 de agosto, Carlos Piedrabuena sobre repensar el autoritarismo tras las huellas de Tocqueville, Huxley y Camus. El lunes 4 de septiembre, Silvia Toscano va a hablar de democracia y espacio público digital. Y el lunes 2 de octubre, Laura Eberhard del nacionalismo catalán al populismo, el controvertido referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de 2017. Como ven, son todos temas extremadamente atractivos y tienen toda vinculación con nuestra preocupación fundamental, que es esto que estábamos hablando, nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro de la democracia, aquí y en el mundo. También quiero anunciar dos sesiones extraordinarias que van a tener lugar. El jueves 18 de mayo, a las 18 horas, de manera presencial y por Zoom, disertará el doctor Luis Castelli, especialista en Derecho Ambiental, y abordará el tema Desafíos actuales del cambio climático, magnitud actual y consecuencias, los informes de la ciencia, el Acuerdo de París, posicionamiento de los países desarrollados y en desarrollo frente al problema, situación argentina, trascendencia en el orden ético y filosófico y los reclamos de la sociedad civil. Y el jueves 15 de junio, a las 18 horas también, disertará Carlos Pañi sobre distintos aspectos que abordan en su libro El Nudo, de reciente aparición, y creo que es un bestseller. Como es habitual en todos los casos, luego de la exposición queda abierta la posibilidad del intercambio de los asistentes con el expositor. Hoy tenemos que saludar la incorporación de un nuevo miembro del instituto, aprobado por la academia en la última sesión, y es Laura Serra, licenciada en Ciencias Políticas, que, reitero, se incorpora a nuestro instituto y le damos la más cordial de la bienvenida. Dicho esto, le voy a invitar a nuestro expositor de hoy,
que va a disertar sobre el tema arquipolítica y democracia de la posmodernidad, y luego de ello, Carlos D'Agostino asumirá la responsabilidad de dirigir la conversación del tema sobre el cual va a exponer eh, el doctor Arlotti. El doctor Arlotti es una satisfacción realmente lo que vamos a escucharlo, y me parece extraordinariamente interesante el tema que ha elegido. Así que le damos la palabra y lo escuchamos con atención. Muchas Muchísimas gracias. gracias, señor director, académico Quintana. Muchas gracias por su presencia, queridos colegas. Voy a tratar de ser breve en la exposición y no cansarlos. Desde hace aproximadamente 9 lustros, mi principal preocupación académica refiere a las palabras técnicas de la ciencia política y de la filosofía política. Y puedo decir que en las últimas décadas, modificaciones en el uso de algunos términos que constituyen y acompañan a estas disciplinas. Hace unos 30 años, en los inicios de la mundialización y el auge de la mundialización, ciertas palabras de la política se marchitan y comienzan a dar lugar y florecimiento a otras palabras que comienzan a robustecerse. Y en realidad, la que más se restringe a sí misma es la palabra política. Y su espacio es ocupado por la expresión política de. Los datos en que sustento esta afirmación son los siguientes. Al buscar en Google la definición de política, el resultado es 6.390.000 páginas. En cambio, si uno busca política de, se comprueba que se han acumulado 4.530 millones de páginas. Entre tantos millones de páginas referidas a la política de, aparecen expresiones de las más disímiles y con ninguna relación aparente entre ellas, tales como política de los chimpancés, política de la música, política del aceite, política de la privacidad, política del gobierno, política de la contraconcepción, política del rock, etc. Esto, por un lado, permite expresar el adagio posmoderno, todo es política. Y por otro lado, muestra por las claras que a la política le ha llegado eso que Ortega y Gasset llama la barbarie de la especialización, lo que equivale a reconocer que se ha segmentado, que se ha fragmentado. Si damos un salto y venimos a nuestros días, vemos que en los anaqueles de las bibliotecas ya no se llena con el tema de la globalización. Es cuestión que ya no se encuentra en el epicentro de la reflexión y no es el punto sobre el que más escriben y hablan eruditos y expertos. Hoy el tema más refulgente del universo de las ciencias políticos-sociales gira alrededor del desencanto, de la desilusión y de la falta de esperanza en la política y sus decisores. Y puede verse también un esforzado intento por instalar nuevas palabras, entre las que se destacan, por ejemplo, parapolítica, metapolítica, necropolítica, ultrapolítica, postpolítica y arquipolítica. Ahora, a la política no se le agrega un complementario determinativo, tal como se hacía en la década de los 90 y la primera década del siglo XXI, sino que lo que se le hace es ponerle un prefijo. Pero la realidad nos dice que esas palabras no penetran en la sociedad. Solo tienen eco dentro de las restringidas moradas dedicadas a las altas cumbres del intelecto y no reflejan el malestar que producen dichos y hechos que se generan en los diversos ámbitos de la acción política. ¿Cuál es el contexto en el que aparecen y en el que son más o menos usadas esas voces? La respuesta es la posmodernidad, que entre otras muchas formas puede reconocerse por ser un tiempo opaco y donde señorea el individualismo extremo. Raymond Weber hace una pintura de estos tiempos posmodernos en términos que me permito traerles
aquí y ahora. El ex alto funcionario del Consejo de Europa dice: parece que un huracán hubiera barrido todo: ideologías, utopías, mitos, sistemas, doctrinas, y nos encontramos obviamente en un periodo de transición cargado de crisis en el que la complejidad y la incertidumbre reemplazan las verdades. El vacío ideológico, dejado por el socialismo real por un lado y el malestar posmoderno por otro, favorecen el irracionalismo y una búsqueda de identidad que conduce a replegarse sobre sí mismo y rechazar al otro, rechazar lo diferente y la diversidad. Y con ello nace la intolerancia y la exclusión. Hasta acá, Weber. El ambiente en el que nace ese individualismo es el reconocimiento de que la dignidad de la persona es atribuida exclusivamente a su individualidad, que es intocable, y los hechos y las acciones son interpretados desde esa subjetividad. A este respecto, José Manuel Azcona, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos, nos transmite lo siguiente: el hombre posmoderno entiende que lo importante es la interpretación poliédrica de los hechos, no los hechos en sí mismos. Profundiza en el movimiento ecologista y en el feminismo como elementos icónicos de la sociedad y asume el triunfo de lo que se dice en las redes sociales, pues estamos en la era del narcisismo sin ambages. La posmodernidad introduce el cuestionamiento de las narrativas clásicas como manera hegemónica de interpretar a las ideologías y sus formas de concebir la realidad y los acontecimientos del pasado. ¿En qué contexto y en este contexto, cuál es la lógica de la comunicación? La lógica comunicativa dominante de la posmodernidad se distingue, entre otras características, por lo siguiente: la atención preferente por los sucesos, los episodios circunstanciales, y no por los procesos prolongados y complejos. La preferencia por los elementos sorpresa, y no por los rasgos de la normalidad y de regularidad. La predilección por los contenidos más próximos al impacto emocional y que a la exposición racional. La visión por la crisis y la ruptura, no por la estabilidad y la continuidad. La focalización en los momentos de conflicto y enfrentamiento entre posiciones rotundamente opuestas, y no lo que ofrecen los compromisos transaccionales entre posiciones matizadas. Estas son algunas de las características de la lógica comunicacional, que por cierto se pueden sumar muchísimas, pero a nuestros fines y a lo que perseguimos en esta exposición, creo que con las expuestas ya son suficientes. Ahora bien, si inclinamos nuestra mirada más al costado de la política y nos alejamos de la comunicación, podemos preguntarnos: ¿qué pasa con la figura política del Estado? ¿Cómo repercute ese ambiente en él? El decaimiento o la extenuación de la política se hace sentir cada vez más en los atributos clásicos del Estado, que comienzan a ser cuestionados sin que se pueda identificar un nuevo modelo. Dentro del marco de la posmodernidad, los embates sobre el Estado, tal como lo hemos conocido en la modernidad, repercuten al menos en 4 puntos. Yo he podido seleccionar lo siguiente. Primero, el fortalecimiento de los vínculos de interdependencia. La globalización conduce inevitablemente a una reducción del margen de libertad de los estados por el surgimiento de nuevos actores y la constitución de identidades más grandes. En estos días, el Estado se enmarca en el orden internacional y se constituye paulatinamente ese orden internacional en base a valores, pero también en torno a una estructura institucional, ya que los organismos internacionales de alguna manera y de alguna forma dominan a los estados. Si bien este orden transnacional sigue siendo todavía frágil, su progresiva consolidación actúa como principio reductivo sobre la soberanía de los estados.
el Estado está sujeto a restricciones y debe lidiar con nuevos actores. Encuentra competencia con actores económicos como las empresas multinacionales, con organizaciones no gubernamentales o incluso con redes transnacionales de todo tipo que compiten con el Estado en la toma de decisiones. Además, el Estado se encuentra incluido dentro de movimientos de regionalización y de internacionalización. Punto 2. La redefinición de las funciones estatales. Si bien el Estado permanece presente en la vida social, su rol aparente es de manera diferente de cómo lo conocimos en la modernidad. Un ejemplo clarísimo del enfrentamiento de las actividades soberanas del Estado lo encontramos en el principio de subsidiariedad, tema que he tratado en algún momento en esta academia. Este principio nos dice que la intervención del Estado solo es legítima en caso de insuficiencia o incapacidad de los mecanismos de autorregulación social. Y este principio desafía al Estado desde por lo menos 3 perspectivas. Primero, la sustitución, que implica que el Estado, en lugar de actuar, puede ser reemplazado por protagonistas sociales que fomenten la iniciativa en la gestión de funciones colectivas. El Estado solamente apoya la condición de cómo debe actuar el voluntariado, el asociacionismo, la economía social. La proximidad, por la cual se procura que los problemas sean tratados en el nivel en el que se plantean y se evitan que las decisiones se tomen en niveles más distantes. Se exige mucho a los gobiernos locales. 3. La cooperación, la que se traduce en el deseo de asociar actores sociales. La necesidad de cooperación entre sectores públicos y privados. En definitiva, el principio de subsidiariedad implica el ajuste de las funciones estatales, pero el individualismo actúa como un fiero oponente a la plena aplicación de este principio. No lo deja que alcance madurez ni plenitud. 3. La atenuación de la especificidad estatal. La clásica distinción entre la esfera pública y la esfera privada tiende a difuminarse, a perder la claridad de los contornos de ambos. Para mostrar tal licuación es posible apelar al hecho de que la administración del Estado no debe actuar en la dirección del interés general. Ahora debe demostrar su eficiencia, y esa eficiencia requiere una construcción de la administración pública modelada bajo la forma de empresa privada. Hoy, la elaboración de las políticas públicas es muy similar al modelo de negocios. 4. La superposición y fragmentación del modelo estatal. Por un lado, la superposición resulta de aquellas situaciones en las que más de una unidad organizativa tiene competencias u objetivos similares, interviniendo en una misma área de la política pública. 2. La fragmentación de la estructura estatal surge de situaciones en las cuales hay superposiciones entre múltiples unidades. Así, superposición y fragmentación se asocian con los déficits de la gestión pública en términos de coherencia de las políticas y eficiencia en los usos de recursos y en los conflictos internos. ¿Qué produce esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? El aumento del riesgo de implementar políticas incoherentes o contradictorias. Se dificulta la responsabilidad de los resultados conseguidos y se limita la capacidad de aprender sobre cómo funcionan las cosas y se reduce a la vez el incentivo de los funcionarios para destacarse en la gestión. El incremento de la probabilidad de que surjan conflictos políticos burocráticos internos está siempre presente. La complejización del acceso a los beneficiarios de programas estatales se ve a cada momento. Las ineficiencias en la asignación de los recursos y las aplicaciones del esfuerzo es lo cotidiano. Esto está pasando en el Estado. Pero ¿qué pasa con el sistema político, democrático, representativo?
tenemos clara conciencia de que ha entrado en crisis. Y lo ha hecho por perder el diálogo exigido para el procedimiento deliberativo. Y en su lugar lo que ha hecho es instalar la negociación entre intereses o el debate. Esa sustitución lleva a que se reduzca el etos dialógico y se agigante el valor del debate. Es decir, que no se considere o no se tome en cuenta al hombre como un ser autónomo e interlocutor apto para ser tomado en cuenta en las decisiones. Con ello, las opiniones quedan puestas en pie de igualdad y se deja de lado la razón esencial de un argumento. Las opiniones en pie de igualdad llevan a eso que Max Weber denominó con la expresión panteísmo de verdades, que termina transformándose siempre en el universal panteísmo de la mentira. Cuando la deliberación se convierte en debate, lo importante es vencer, no convencer, y trasladar el mensaje propio al mayor número posible de personas. De este modo, la comunicación se transforma en el concurso de una construcción de relatos paralelos, y el lenguaje se convierte en un arma arrojadiza para lograr la victoria política sobre la circunstancial oposición. El olvido de la verdad hace que la deliberación política sea sustituida por una concepción de la política en forma de guerra, una guerra de la información por alcanzar y mantener el poder. Este es un diagnóstico de nuestro tiempo, es uno y solo uno. Y lo he trazado en apresurados pasos de andar, y con ello han quedado afuera la mirada de cosas de relevancia, como también la mirada sobre cuestiones de menor valor. Pero aún no he dicho qué pasa con la democracia. Aparecen las llamadas tendencias postdemocráticas, en la que la difusión de la política del espectáculo reemplaza a la política de la deliberación. En estas tendencias postdemocráticas es donde se presenta la palabra que hemos traído hoy, arquipolítica. En líneas generales, los autores que adhieren a la teoría política de la arquipolítica no comparten los lineamientos de nuestros diagnósticos. Ellos son más directos. No tienen reparos para afirmar que los males políticos de estos tiempos nacen de quienes hacen política, puesto que ellos son quienes sostienen que la política es eso que hacen los políticos. Con esta postura, los políticos cierran para ellos toda actividad política y fuera de ese grupo no existe la política. Se hace en un espacio cerrado, en un espacio homogéneo, estructurado, que no permite la emergencia de cualquier acto propiamente político fuera de ese espacio. Toda la política es de los políticos. Y la política pasa a ser simulacro de política, puesto que deja fuera a la polis, a la ciudad, al Estado y a los no políticos de la sociedad. ¿Cómo salir de ese espacio del que se han adueñado los políticos, usurpándolo a los ciudadanos, y volver a la política según la teoría de la arquipolítica? La propuesta de los teóricos de la arquipolítica es la siguiente: conformar una organización política global. Con tal organización, las decisiones deben ser tomadas de manera horizontal y participativa. La estructura, que debe superar la construcción jerárquica sobre la que se montan los estados nacionales, lo que va a permitir realmente una construcción mejor de la política. La participación ciudadana debe ser bajo la forma de democracia directa. Y estas son las nuevas claves sobre las cuales debe organizarse la política. Esto es lo que dicen los teóricos de esta razón. Según estos autores, nos están diciendo de alguna manera, vuelvan a Rousseau y súmenle algo de Marx. Por cierto, los teóricos de la política están muy lejos de la respuesta de esa estructura que había dicho Kant para conformar un gobierno universal, de que debía ser por vía de representaciones regionales, etc. Estos creen en un gobierno, ¿sí?, universal, pero
directamente con participación de democracia directa. El intento que yo traigo en esta exposición es sacarle a esa expresión su contenido fuertemente asentado en la izquierda rusoniana marxista y darle un contenido filosófico político que pueda ser utilizado cuando se buscan soluciones prácticas para la recomposición de la política y la democracia representativa. Para tal intento, parece oportuno comenzar con la etimología de la voz arquipolítica, la cual se compone de dos términos y un prefijo griego, arqui, que quiere decir primero, el jefe, cuando se habla de arquitectura se habla del jefe de los albañiles, y el sustantivo, política. Si consideramos a la arquipolítica como una ideación de la manera en que debe construirse una sociedad para dar origen a la propia política, entonces, en esa construcción, ella es la que puede servirnos de guía para devolvernos las tres características centrales que se le han adjudicado a la política los grandes pensadores y autores más destacados del pensar político a lo largo de la historia. Primero, la globalidad, la cual nace del carácter social en la que se enmarcan las decisiones y de la manera en que éstas afectan a la sociedad en su conjunto. Aunque si bien la sociedad puede ser dividida en sectores, de hecho, las medidas tomadas o los cambios producidos en un sector cualquiera influyen y se proyectan en los otros sectores, ya sea a través de los efectos buscados y previstos o por consecuencias no esperadas. En este sentido, y como producto de la globalidad, la política es de por sí suprasectorial. Y la sectorialización, o lo que es lo mismo, la política de, como comenzó esta conversación, la empobrecen, la disminuyen en su natural amplitud. En este punto, la arquipolítica debe servir de guía para reconstruir esa globalidad. La segunda nota característica de la política es la racionalidad teleológica, la cual nace de compatibilizar los sectores como fruto de la deliberación en torno a determinados fines. Una verdadera política hace que la política se piense y se evalúe desde el fin. Sea ese fin la justicia, como nos planteó Platón, sea la felicidad, como nos enseñó Aristóteles, la paz en San Agustín, o el bien común de Santo Tomás, o cualquiera de los otros fines que desde el bien se tracen para que vivamos un futuro digno de ser vivido. Hoy, el haber dejado atrás la verdad y haber tomado la delantera, la posverdad, hace que la deliberación y las decisiones en política sean alcanzar y mantener el poder. Ese es el principal fin, el principal telos de la política, y eso termina siendo un puro accionismo. La tercera característica es aquella que refiere a los valores, a los supuestos y presupuestos axiológicos, que quedan más o menos implícitos y que se encuentran bajo toda acción política. Esa presencia de valores se encuentra en la selección, de la fijación de medios y de fines para alcanzar objetivos. Esto exige salir del determinismo sociológico que desconoce la calidad moral de la acción política y también salir del relativismo filosófico que nos da un cuadro negativo diciendo que no existe posibilidad de definir valores universalmente válidos. Pensar la política desde la globalidad, la racionalidad teleológica y los valores puede servir y ser un instrumento apto para trazar una arquipolítica que nos permita salir de la crisis en la cual se encuentra inmersa la política en nuestro hoy y ahora. Con esto pongo fin a mi exposición y quedo a disposición de ustedes para responder a las inquietudes que puedan tener sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Raúl, realmente ha sido una exposición brillante y creo que todas estas temáticas que hacen a la arquipolítica, a la parapolítica y a la metapolítica y a la pospolítica, etcétera, todos estos vocablos que se han impuesto en la posmodernidad, vos hoy has hecho un adelantazgo y me parece muy importante porque actualizás permanentemente tu obra, que es el vocabulario político tan necesario para este tiempo, para tener, digamos, referencias
y materiales para utilizar. Yo creo que me parece que es muy importante este punto de partida para nuestro instituto y ojalá más adelante nos pueda brindar una conferencia sobre la parapolítica y la metapolítica. Bueno, pasado el aviso del pedido acá al estimado amigo Raúl Arlotti, abro el debate. Si alguno quiere formular alguna pregunta, por favor, me levanta la mano. ¿Ninguno quiere hacer ningún comentario? ¿Cómo? Kovaldov, por favor, académico Kovaldov. Bueno, buenas tardes. Creo que ahora sí. Ante todo, mi más cálida felicitación al expositor. Ha introducido una inquietud indispensable, que es la de pensar. Y creo que lo ha hecho con un doble efecto espléndido, el de la descripción de la situación problemática en la que nos encontramos y una actitud pronóstica nacida de la necesidad de vertebrar un pensamiento alternativo al que hoy parece dominar en la política. En ese sentido, entonces, va dirigida ante todo mi gratitud. Mi pregunta estaría orientada a solicitarle al expositor, en la medida de lo posible, una descripción de los indicios que él pudiera ver en la situación mundial actual en la que se encuentran nuestras democracias, de que es posible encaminarnos hacia esta superación del descreimiento, hacia esta situación del Estado vulnerado por la absorción que de él han hecho intereses que comprometen la consistencia del sentido ético de la política. ¿Ve usted, en suma, doctor, en el mundo contemporáneo indicios en algunas de las naciones que se sienten representadas o se dan a conocer como democráticas de este proceso que usted está sugiriendo que debe ponerse en práctica? La superlativa inteligencia del doctor Kovaldov no solo está en cuando expone, sino cuando pregunta. Yo creo que hay una sola respuesta a esto. ¿Sabe cuál es? Que la política vuelva a ser política, doctor. Hemos perdido el sentido de aquella primera expresión del significado de lo que es política y por qué debe hacerse política y en función de qué. Creo que también la democracia representativa ha tenido un enorme déficit en esto y debe volver sobre sus pasos, debe repensarse. Y en ese repensar tiene que tomar, otra vez lo que le decía, creo que son estos, son medios, fines y no olvidar los valores. Creo que uno de los problemas más serios que tuvo la democracia es olvidar esto de los valores. Y allí es donde nosotros debemos actuar. ¿Y cuál es la función última que tiene? La democracia tiene que tener como objetivo, ¿sí?, que todos los hombres tengan un futuro digno de ser vivido. Y ahí es donde creo que va a volver a ser lo que fue y ganar esos espacios que ha perdido. Pero a ver, muchísimas gracias, doctor. Muy amable. ¿Alguno de los presentes en la sala quiere formular alguna pregunta o hacer algún comentario? Yo quisiera hacer una pregunta. Me encantó la exposición y lo felicito, doctor. Fue un gusto y un placer escucharlo. ¿Qué rol le atribuye a usted, a raíz de todo lo que viene diciendo, a la educación en esta recuperación axiológica de la política? Doctora, voy a utilizar una expresión de los enciclopedistas franceses. No, es esto. ¿Cuál es el primer deber de la política? La respuesta es la educación. Y el segundo, la educación. Y el tercero, la educación. Y el resto también la educación. La búsqueda central de educar cívicamente es una obligación
de todos aquellos que trabajan en la política. Refundar la política sobre la base de la educación es uno de los grandes deberes que tienen los políticos de nuestro tiempo. Ellos lo han olvidado, pero hay que recordárselo. Y estos centros, esta academia, las universidades, son el lugar donde debe recordársele cada vez que la política se hace sobre la base de la educación. Sin eso, habrá otra cosa que no sé con qué nombre le pondrán dentro de poco tiempo, pero no es política. No hay política sin educación. Puede haber educación por momentos sin política, pero política sin educación, no. Muchísimas gracias, doctor. Comparto ampliamente su criterio. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta? Bueno, yo voy a hacer un comentario entonces. Bueno, no, es muy importante la temática que ha abordado Raúl Arlotti, porque ha dado una mirada distinta al pensamiento dominante, que es el famoso pensamiento en materia de arquipolítica de los que se llaman en Francia los comunistas de salón, cuyo máximo exponente es Jacques Rancière. Estos filósofos tienen una visión, acá muy bien lo precisó en esa postura rusoniana marxista, ¿no? Raúl, que realmente tienen una visión de la arquipolítica en Platón, por ahí lo ponen algunos, es el enfoque ideacional de la arquipolítica, que lo ponen en sintonía algunos con Leo Strauss. Bueno, lo que es también la parapolítica, que creo que va a ser una futura exposición sobre eso, y la metapolítica, ¿no? Claro, por ejemplo, los comunistas de salón, la metapolítica la sitúan en la cuestión judía de Marx. Lo dice en el libro El desacuerdo de Rancière, lo cual hay filósofos materialistas que han abordado la metapolítica, como son Gustavo Bueno padre e hijo, ¿no? Es muy importante esto del arqué, ¿no? que plantea, porque es la política en cuanto a construcción, digamos en términos filosóficos, cuando la fisis se transforma en nomos, ¿no? Y bueno, esto me parece un aporte interesantísimo que hace a la incumbencia propia de nuestro instituto. Y creo que en este sentido, Raúl, yo te felicito y sí te pido por tercera vez que continúes con estos 3 temas que ha planteado, porque realmente enriquece el debate y, digamos, contesta a los pensamientos únicos, que generalmente son pensamientos cerrados y excluyentes. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Muy bien. Si no hay más preguntas, primero felicitarlo a Raúl Arlotti, porque realmente me pareció muy profunda y oportuna la exposición. Creo que vamos a tener que tenerla en cuenta sobremanera para cuando hagamos la reunión que tenemos anunciada para el próximo lunes 5 de junio, en donde vamos a tener una conversación entre todos sobre los claroscuros que tienen estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo. Les recomiendo a todos especialmente, si es posible, la presencia, porque creo que hace falta una reflexión sobre todo esto, y nada más oportuno que el ámbito del instituto para hacerlo. También les recuerdo que el próximo jueves 18 de mayo del corriente, a las 18 horas, de manera presencial y por Zoom, disertará el doctor Luis Castelli, especialista en Derecho Ambiental, y abordará el tema Desafíos actuales del cambio climático. Creo que también es una más que interesante reflexión que vamos a tener la oportunidad de escuchar el jueves próximo, el 18 de mayo.
Así que muchas gracias por la presencia de todos ustedes y los esperamos nuevamente entonces el jueves 18 en nuestro ámbito. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, doctor.